Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Ahorita esta semana le vamos a dar un poco de seguimiento al tema de clases y objetos, y más que todo ya no vamos a hablar tanto de como que cómo se programan o cómo el código se mira en sí, pero como que por qué es que existen, ¿verdad? Porque realmente, si se dieron cuenta, en verdad, la forma en la que uno estructuraba los datos era completamente diferente a esto de usar clases y objetos. O sea, como que la idea de usar clases y objetos es de que en cierta forma se parece o trata de como que de parecerse un poco a la forma en la que los humanos pensamos en el mundo real. Mientras que Elm es un lenguaje en el que la forma en la que se estructura los datos está bien enfocada a cómo la matemática está construida. Y pues son dos como que contrastes muy diferentes, y pues yo me acuerdo que uno de los objetivos del curso era como que entender cuándo era buena idea utilizar objetos o programación orientada a objetos, y cuándo era buena idea utilizar programación funcional, ¿verdad? Entonces tal vez como que con esto que hablemos un poco de la diferencia, se pueda aterrizar más esa idea. Bueno, entonces lo primero es de que los objetos en general, básicamente, o sea, a un nivel bien bajo, solo es agrupar datos con operaciones. Eso es básicamente la idea principal. Pero ahora a un nivel ya más como que de ingeniería de software, básicamente la idea es como que capturar el comportamiento de algo. O sea, como que por lo general el estado el estado de alguna cosa no se puede definir enteramente con solo un booleano o un número, sino que como que el estado de algo está compuesto de muchos valores. Entonces, como que, por ejemplo, en la tarea que tenemos el carro, que el estado estaba compuesto de la posición, la velocidad, ¿verdad? O, por ejemplo, si tuviéramos, ¿qué podríamos tener más? Digamos, un editor de texto, ¿verdad? Como que está compuesto de qué está seleccionado, qué texto ha sido ingresado, si hay algo ¿cómo se llama esto? Digamos, en el historial de deshacer o rehacer, y por ejemplo, qué tipo de letra se tiene seleccionado. En el caso de Visual Studio Code, por ejemplo, uno puede, si abro algún programa, acá me dice como que cuántos espacios estoy usando, cuántos espacios mide el tabulador, si estoy usando espacios o tabuladores, cuál es la posición del cursor, etcétera. O sea, el estado de un programa está compuesto de muchas cosas. Y básicamente estructurarlo utilizando programación orientada a objetos nos permite modificar el estado de una forma controlada, ¿verdad? Entonces, digamos, yo no quisiera que esta posición, línea y columna, tuviera un valor negativo. Entonces, como que en vez de solo tener esa variable guardada en alguna parte en el programa y asignarle valores arbitrariamente, esa variable se vuelve parte de una clase, y esa clase nos expone las operaciones que nos permiten modificar este estado, ¿verdad? Las operaciones que nos permiten modificar la línea y la columna, y esas operaciones protegen de que uno no haga modificaciones inválidas, ¿verdad? Entonces, eso es otra idea de la programación orientada a objetos, que uno captura las reglas, o en términos de ingeniería de software se dice uno captura la lógica del negocio en los métodos con los que se permite interactuar con una clase o con un objeto, ya que los objetos en sí son
son cuando la clase se instancia concretamente. Entonces, estas reglas son importantes ya que como que estructurar los datos de esta forma permiten de que, digamos, la posición del cursor siempre esté en un estado consistente a lo que las reglas permiten, ¿verdad? O sea, este cursor nunca va a estar en un estado en el que realmente el cursor no se pueda mostrar en la pantalla, ya que el objeto, el editor de texto, pues la clase que captura el editor de texto, tiene métodos que solo permiten modificar al cursor de tal forma que se mantenga en los límites de la pantalla, por ejemplo. Y en general, eso ayuda a evitar que hayan errores, ¿verdad? Ya que si yo solo permito que el estado de mi programa cambie siguiendo las reglas que yo establezco, teóricamente no habrían errores. Claro que no es tan como que fácil evitar los errores, pero esto ayuda a evitar errores. Bueno, ahora que ya más o menos entendemos cuál es el propósito de la clase, que es capturar estas reglas o la lógica del negocio, como dicen en ingeniería de software, vamos a hablar de un par de como que consideraciones importantes. La primera consideración es algo que se llama el principio de única responsabilidad. Esto significa que yo, cuando defino una clase, esa clase tiene que tener un propósito bien definido y solamente cumplir ese propósito y no otro propósito. Y la razón por la que esto es importante es porque mientras más propósitos cumple una clase, más chance hay de que esta clase modifique su estado de una forma en la que nosotros no esperamos. Entonces, cuando una clase empieza a tener muchos propósitos, lo ideal es separar la clase en varias clases diferentes. Y de hecho les voy a dar un ejemplo, un ejemplo que ya ustedes están trabajando en él. Y ese ejemplo es la tarea. No sé por qué Visual Studio Code ya no me permite hacer clic del lado derecho, pero bueno. Bueno, entonces le voy a poner voy a crear este archivo ejemplo que le voy a poner múltiple responsabilidad. Y la idea es de que voy a implementar lo que yo les pedí que implementaran en la tarea, pero de una forma en la cual, en vez de yo separar mi objeto en varios objetos o mi clase en varias clases, voy a poner todo en la misma clase. Entonces, en la tarea les había dicho que había una clase vehículo, ¿verdad? Y esta clase tenía básicamente la posición y la velocidad. Entonces yo en la tarea les dije que la posición y la velocidad las definieran como vectores de 2 dimensiones, ¿verdad? Yo aquí lo que voy a hacer, voy a decir que voy a definirlo así, ¿verdad? Velocidad X. Entonces aquí la diferencia es de que yo básicamente en vez de separar la clase en vectores, yo simple y sencillamente declaré las variables de la posición y la velocidad así explícitamente, ¿verdad? Como que en vez de decir, no, esto de tener vectores está muy complicado, mejor yo solo quiero tener mis 4 variables que son float, así expuestas al objeto, ¿verdad?
Bueno, entonces aquí teníamos primero, había un método que era básicamente el de moverse. Entonces creo que era avanzar, le puse, ¿verdad? Y recibo un tiempo. Y entonces básicamente este método lo que quiere hacer es de que yo avanzo en la dirección en donde tengo la velocidad durante el tiempo que se me da, ¿verdad? Entonces, básicamente sería igual a x por tiempo por tiempo. Entonces cada variable la modifico de forma separada. Esto le puse mal el nombre. Bueno, entonces aquí básicamente yo, en vez de como que implementar la operación de sumar la posición y la velocidad en una clase separada, yo básicamente es como que la lógica de cómo sumar vectores la implementé en la clase misma de vehículo, ¿verdad? Como que esta clase es la que se encarga de saber cómo se suman dos vectores, no es como que no es otra clase. Y, perdón, acá lo voy a poner más explícito. Delta X, eso sería velocidad de X por tiempo. Y delta Y, esto es la velocidad Y por tiempo. Entonces la velocidad, la posición en X es posición en X más delta X. Y la posición en Y es posición en Y más el delta X, pero delta Y. Había cometido un error. Bueno, entonces yo básicamente en esta misma clase estoy implementando la lógica de cómo sumar vectores, ¿verdad? O sea, esta clase es la que determina la lógica de, bueno, así es como se suman los vectores, ¿verdad? El componente X se suma con el componente X, el componente Y se suma con el componente Y. Bueno, entonces ahora digamos de que yo, aparte de este vehículo, quisiera hacer yo un programa de astronomía en el que igual voy a tener un centro de masa, voy a tener un cuerpo celeste, y lo que quiero saber es básicamente cómo va a ir avanzando la órbita de este cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto? Es de que este cuerpo celeste va a tener una velocidad que, va a estar en esta dirección, y le va a estar, y aparte va a estar sujeto a una fuerza de gravedad. Y esa fuerza de gravedad va a ser la que lo va a mantener para, en vez de que este cuerpo se vaya volando hacia allá, la fuerza de gravedad constantemente lo va a estar jalando hacia el centro, que nunca va, bueno, depende de qué velocidad tenga y cuánta gravedad haya, el cuerpo probablemente nunca va a llegar al centro, sino que solo va a seguir como que tratando de acercarse al objeto, al centro, pero sin nunca poder llegar al centro. Entonces, ¿cómo va a funcionar este programa? Es de que en cada instante, por ejemplo, yo a la velocidad, o sea, y eso también tiene una posición, igual que el vehículo, ¿verdad? Entonces esto es su X, ¿verdad? Entonces yo en cada instante, básicamente, lo que voy a hacer es de que voy a modificar ligeramente la velocidad con la gravedad. Pero ¿en qué dirección va a estar apuntando la gravedad? O sea, básicamente
aquí, va a estar, o sea, digamos si está aquí, entonces la gravedad se apunta directamente abajo. Pero si el cuerpo estuviera aquí, que eventualmente va a estar ahí, ¿verdad? Solo voy a utilizar esto. Digamos, si eventualmente llegara a estar aquí, la gravedad va a apuntar en una dirección diferente. Y de igual forma, como que mientras se va moviendo el cuerpo, la dirección de la gravedad va a ir apuntando en una dirección diferente. Para ahorrarnos un poco de como que tiempo y no tener que calcular la geometría para saber como que cuál es la dirección en la que este objeto, pues en la que la fuerza está apuntando, vamos a suponer de que nosotros ya sabemos, como que tenemos una forma en la que ya sabemos cómo calcular en qué dirección nos va a estar apuntando la gravedad. Entonces lo único que tenemos que hacer es, a la posición esta de primero es a la velocidad, ¿verdad? A la velocidad en X y a la velocidad en Y. A eso le tengo que sumar la aceleración, que es la que la gravedad nos está dando. O sea, la fuerza de la gravedad, la fuerza de gravedad, la dirección en la que la gravedad como que está apuntando nos dice cómo va a cambiar la velocidad. Entonces básicamente a la velocidad X le tengo que sumar la gravedad en X, la velocidad Y, tengo que sumar la gravedad en Y. Y esto es como lo ustedes hicieron en el ejemplo de la tarea 3, ¿verdad? Que en cada instante la gravedad va como que cambiando un poquito la velocidad, solo que en este caso, en vez de que el objeto solo esté cayendo en caída libre, ¿verdad? Solo como que la gravedad solo está actuando hacia abajo. Acá como el objeto ya está más lejos, está en el espacio, en órbita, la gravedad siempre va a estar apuntando, va a estar afectando tanto como que en qué dirección cae, pero también en qué dirección se mueve, como que a la izquierda, digamos. Ya que como que la gravedad aquí ya no solo lo está jalando para abajo, sino que también lo está jalando para acá. O digamos, si el objeto este azul llegara a moverse por aquí, la gravedad también lo va a jalar para acá, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente, la acción de la gravedad aquí ya no solo es que caiga, sino que ahora es acercarlo lo más posible al centro. Y por eso mismo, como ahora la gravedad lo está tratando de acercar lo más posible al centro y es un plano de dos coordenadas, entonces la gravedad básicamente va a afectar tanto la velocidad en X y la velocidad en Y. ¿Hace sentido eso? O sea, el objeto no importa dónde esté, digamos si el objeto estuviera aquí, la gravedad lo que quiere hacer es acercarlo aquí. Y si el objeto se está moviendo en esta dirección, entonces la gravedad lo que va a hacer es modificarlo ligeramente aquí, ya que la gravedad lo que hace es de que mueve un poco la velocidad de X en esta dirección y la velocidad de Y en esta dirección. O sea, siempre trata de como que esta velocidad, que sería velocidad en X, velocidad en Y, siempre la trata de mover hacia el centro. Eso es lo que está haciendo la gravedad. Entonces aquí voy a definir también la clase planeta. Esta clase también va a tener la posición en X. Va a tener la posición en Y. Va a tener la velocidad en X. Y va a tener la velocidad en Y, ¿verdad? Y ahora lo que yo quiero hacer es como que un método
que básicamente solo lo mueva así como que ligeramente, ¿verdad? Entonces, este va a ser un método privado en el que lo que voy a decir es de que solo voy a hacer que el planeta avance como que un instante. Entonces, le voy a poner este método. ¿Cómo dirá? ¿Cómo le pongo? Voy a ponerle avanzar. Y esto significa que el planeta se va a mover durante solo como que un instante. Entonces, básicamente, ¿qué tanto cambia la velocidad del planeta? Digamos, cuando bajo el efecto de la gravedad está en algún centro durante una milésima de segundo. Digamos de que yo voy a recibir, básicamente, yo de alguna forma, el programa va a pues, o sea, digamos, esto va a ser otro método, parte de otro método, pero en alguna parte del programa se va a calcular, ¿verdad? Como que en dónde está el objeto alrededor del cual está orbitando el planeta. Y se me va a dar entonces la dirección de la gravedad en X y la dirección de la gravedad en Y, ¿verdad? Y entonces yo lo que quiero hacer es básicamente modificar la velocidad y luego modificar la posición, ¿verdad? Entonces, velocidad en X va a ser igual a velocidad en X más gravedad en X, y vamos a poner vamos a tener una constante, una última variable aquí que nos dice cuánto dura un instante. Entonces, por ejemplo, esto sería 0.01. Entonces, esto es lo que yo quiero. Básicamente esto me dice como que qué tan largo es el intervalo en el cual yo quiero actualizar mis cálculos. Y entonces lo que quiero hacer es de que quiero calcular la nueva velocidad en X. Entonces es la velocidad en X multiplicado por la gravedad por el instante. Quiero calcular la velocidad en Y más gravedad en X, Y por el instante. Y luego quiero actualizar la posición en X, es en X más velocidad en X por el instante. Bueno, entonces aquí básicamente esta clase planeta está haciendo exactamente los mismos cálculos que la clase vehículo, ¿verdad? Solo que como es un problema un poco diferente, o sea, en la clase planeta como que hay una constante aquí que de hecho la voy a hacer constante porque esta es lo que me dice como que a esta constante, que lo que me está diciendo es como que cuál es la resolución de tiempo que yo estoy usando, ¿verdad? Como que cada cuánto voy a estar, como que cuánto dura un intervalo de tiempo en el cual cambia la posición y velocidad en el planeta. Aquí hay aceleración, ¿verdad? Como que aquí básicamente el planeta se está moviendo y hay una gravedad que siempre está, pues hay una fuerza de gravedad que siempre está como que actuando sobre mi objeto. Mientras que en el vehículo funciona diferente, o sea, el vehículo tiene una aceleración, si recuerdan en la tarea, tiene aceleración cuando el vehículo se acelera, o sea, cuando el usuario explícitamente dice yo quiero acelerar este vehículo. No que
En el caso del planeta, la gravedad funciona igual que la aceleración. Eso es lo primero que dijo Einstein, que la gravedad y la aceleración es lo mismo. Entonces, básicamente acá gravedad es aceleración. Solo que acá funciona diferente, ya que siempre tenemos un planeta, un cuerpo en el centro. Ese cuerpo siempre está acelerando al planeta, al planeta este que orbita alrededor de. Este cuerpo es como que el sol o la estrella, y siempre lo está tratando de acelerar hacia el centro. Entonces son dos problemas que tienen similitudes, pero también tienen sus diferencias, ¿verdad? Bueno, entonces ahora digamos de que se me olvidó aquí. Ahora si se dan cuenta, yo aquí estoy multiplicando cada componente de la velocidad por el tiempo. Y lo mismo estoy haciendo aquí, ¿verdad? Que estoy modificando cada componente de la velocidad y luego cada componente de la gravedad, y después cada componente de la velocidad. En ambos casos lo estoy multiplicando por el tiempo. Pero estoy multiplicando cada entrada por separada. Entonces aquí soy propenso a cometer errores, ¿verdad? Como que yo puedo, digamos, se me puede, digamos, olvidar como que, se me puede ir como que la mano y se me puede olvidar, digamos, en la primera línea hacer esto. Entonces aquí básicamente yo el problema que tengo es de que este vector de la gravedad se modificaría, o la velocidad en este caso se modificaría de una forma que no sigue las reglas de la física, dirá uno, ¿verdad? Porque básicamente el componente X y el componente Y serían afectados de forma diferente por la gravedad. Entonces, como que aunque el objeto está sufriendo la misma fuerza de gravedad, en este caso el componente X, como no se multiplicó por la duración del instante, como que se modificaría como de tal forma como que si la gravedad hubiera actuado durante un segundo sobre el objeto, mientras que el componente Y se modificaría como que si la gravedad estuviera actuando sobre él durante solo un instante, ¿verdad? Que en este caso es 0.01 segundos. Y eso me llevaría a que el estado de mi programa esté en un estado que es inconsistente, ¿verdad? O sea, como que el planeta se movería de una forma en la cual las leyes de la física no sugerirían que se mueva, ¿verdad? Y simple y sencillamente eso se da porque yo estoy... aquí accidentalmente se me olvidó poner la multiplicación, y eso se debe a que los componentes estos de la velocidad yo los estoy como que afectando como de forma separada, ¿verdad? O sea, no hay nada que me diga que estos dos componentes, velocidad X y velocidad Y, tienen una conexión o una relación lógica, ¿verdad? Acá solo los puse dos variables que están ahí arbitrariamente en el programa. Es mi responsabilidad asegurarme que yo modifique estas variables de forma consistente, pero no tengo ninguna garantía de que alguien más que mire mi código las vaya a modificar de formas consistentes. Yo quiero que la velocidad y la posición solo cambien siguiendo las reglas de lo que la matemática permite. Entonces, por eso es de que les había dicho de que definieran otra clase. Se llama vector 2D, ¿verdad? Bueno sería que fuera en español la progra, pero bueno. Entonces esta clase vector 2D
va a tener el operador estrella. Y este vector 2D también va a tener el componente X y Y, habíamos dicho. Y va a tener también aquí el X y el Y. Bueno, entonces aquí básicamente decimos que X toma el valor de X y Y toma el valor de Y, y así termina la operación. Y acá entonces lo que va a hacer es retornar X por entonces aquí básicamente yo tengo esta operación operador estrella, que eso es básicamente le da la habilidad al vector de poder multiplicar, de poder utilizar el operador estrellita, ¿verdad? Como que el operador de multiplicación con un float, porque si se dan cuenta como parámetro toma un float. Entonces, si yo hago eso de esa manera, yo tengo la ventaja de que ahora yo puedo representar, por ejemplo, en vez de velocidad X y velocidad Y, puedo tener un vector 2D una variable con las dos entradas de forma más conveniente, y básicamente aquí, en vez de como que multiplicar así por separado cada uno, yo puedo decir, bueno, no, perdón, ¿saben qué? Antes de hacer eso, voy a dejar esto aquí. Digamos, entonces yo, en vez de aceptar los componentes de la gravedad como dos variables separadas, yo puedo recibir un vector 2D de esa forma. ¿Por qué estoy usando el ampersand ahí? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿por qué estoy usando el ampersand? ¿Qué pasaría si quito esto? ¿Perdón? El ampersand hace referencia a lo que tiene vector 2D y eso se usa para la gravedad. Pero, digamos, si hago así, ¿cuántas copias, cuando yo llamo al método, cuántas veces se copia el vector 2D? ¿Perdón? Varias, casi, pero ¿qué es casi, que es un poco menos que varias? Una. Se copia una vez porque cuando yo llamo al vector 2D, perdón, cuando yo digo que un método recibe el valor como, pues que recibe un parámetro como valor, que eso es como lo estoy haciendo en este caso,
Eso significa que ese método se le va a tener una propia copia del valor. Entonces aquí básicamente yo estoy diciendo que este método avanzar va a tener su propia copia de este vector 2D. Cuando yo lo llamo, yo le doy un parámetro, el compilador automáticamente crea una copia de ese parámetro y ese es el valor que se usa acá adentro. Mientras que si yo pongo el ampersand aquí, yo estoy diciendo no, aquí no quiero que lo copies. Simple y sencillamente, si me das algo como parámetro, yo quiero que uses ese mismo valor adentro del método. No quiero que hagas una copia que sea solo para este método. Yo quiero que solo básicamente uses la misma copia que yo te mandé como parámetro. Y aquí, como no lo estoy modificando ni nada, está bien utilizar referencia. Igual tengo la palabra const aquí que está diciendo de que esta gravedad no se puede modificar. Bueno, entonces ahora yo, en vez de hacer esto, puedo tener eso sería la gravedad. Voy a poner delta velocidad. Entonces esto sería básicamente la gravedad por el instante. Perdón. Esto, la razón por la que me está alegando aquí es porque tengo que agregar const aquí. Entonces básicamente eso creo que lo van a ver también en la tarea, que a veces yo le agrego const aquí después del método. Cuando uno agrega const después del método, lo que uno está diciendo es de que este método se puede llamar cuando el objeto es constante. Entonces, por ejemplo, aquí, como el vector 2D es constante, yo para poder utilizar el operador estrella, aquí el vector 2D es constante, yo para poder utilizar el operador estrella, me tengo que asegurar de que aquí también sea constante, ¿verdad? Que al final del método que estoy utilizando tenga la palabra reservada constante. Si no, lo que pasa es de que los métodos que no tienen la palabra reservada constante son métodos que pueden modificar al objeto. Y la idea es de que cuando el objeto es constante yo no lo puedo modificar, ¿verdad? Bueno. Entonces, si se dan cuenta aquí, ya queda más concisa el cálculo, ¿verdad? Ya simple y sencillamente vengo yo, tengo una gravedad, la multiplico por el instante y esto se asegura de que esto cumpla con las reglas de la multiplicación, pues de la multiplicación de un vector por un escalar, ¿verdad? Se asegura que cada entrada del vector sea multiplicada por la misma cantidad. Acá ya no puede suceder que vengo yo trato de multiplicar una entrada por un valor y otra entrada por otro valor, que eso no es permitido bajo la multiplicación por escalar de un vector. Acá me aseguro que siempre la multiplicación, cuando multiplico la gravedad por el instante, siempre se está multiplicando de la forma correcta. Entonces esto ayudó, ¿verdad?, a que acá apliqué el principio de única responsabilidad para mejorar la calidad de mi código, ¿verdad? Ya que evito un error. Ahora, por otro lado, algo importante es de que en mi clase esta vehículo, estas dos líneas de código, ahora en vez de hacer esto, yo puedo hacer simple y sencillamente por delta velocidad sería básicamente, acá
Acá ahora tendría que modificar esta clase para yo poder utilizar. Pues tengo que modificar esta clase para yo, en vez de utilizar básicamente cada componente separado aquí, yo estoy utilizando una instancia del vector. Estas modificaciones todavía no las voy a hacer ahorita. Básicamente vamos a hacerlo como un ejercicio mañana. Pero entonces hoy voy a empezar, como que voy a concluir la clase con otro tema. Porque, o sea, la idea es de que mañana ustedes vayan a modificar esta clase que escribí aquí, utilizando la clase de vector 2D en vez de utilizar las entradas así por separado, ¿verdad? Y ver si lo logran hacer ustedes por su cuenta, porque así no solo yo hago todos los cambios. Pero aquí solo básicamente la idea era mostrarles, ¿verdad? Porque es importante que las clases solo tengan una única responsabilidad, ya que si las clases no tienen una única responsabilidad, podemos entrar en problemas. Bueno, ahora el siguiente tema del que les quiero hablar es un tema que se llama abstracción. ¿Y qué es este tema de abstracción? Este tema de abstracción lo mencionamos en el semestre pasado. No sé si alguien se recuerda más o menos de algo que haya dicho del tema de abstracción. No. Bueno, entonces esencialmente abstracción significa que yo solo me voy a enfocar en las cosas que son importantes para mí. Entonces, tomemos, por ejemplo, este planeta. Yo ahorita estaba hablando de un planeta que está orbitando en una estrella y básicamente estoy modelando este comportamiento del planeta, de cómo el planeta está girando alrededor de la estrella. Digamos, puede ser Mercurio girando alrededor del Sol, por ejemplo. Cualquier planeta, no importa. Y lo estoy modelando con esta clase. O sea, no solo estoy modelando el planeta y sus características, pero estoy modelando también su comportamiento. Y su comportamiento al ser afectado por, digamos, una fuerza de gravedad, por ejemplo. Entonces, básicamente, este método, avanzar, me dice cómo el planeta se comporta cuando es afectado por una fuerza de gravedad. Y el instante básicamente es lo que dice, este planeta fue afectado por una fuerza de gravedad durante un instante. Y yo escogí este método, yo escogí implementar este método porque a mí lo que me interesa ahorita es cómo se está moviendo el planeta, ¿verdad? En este caso, en este ejemplo que yo les puse, yo lo que estoy tratando de explicar es cómo se está moviendo el planeta. Bueno, ahora les pregunto, ¿un planeta tiene más características que su posición y su velocidad? ¿Qué otra característica tiene el planeta? ¿El qué, perdón? La gravedad. La gravedad, correcto. El planeta también ejerce una fuerza propia de gravedad. ¿Qué otra? Entonces lo que puede tener, por ejemplo, es la gravedad. ¿Qué otra característica puede tener un planeta? Ahora que tiene una característica bien sofisticada, pero sí es cierto. Puede tener la velocidad angular. Y características menos matemáticas. ¿Perdón? Sí, es habitable. Habitable, sí, ¿verdad? Es habitable. Una característica bien compleja. Pero es una característica muy buena para este ejemplo. Si un planeta es habitable, eso depende
O sea, ¿es una pregunta como sí o no? ¿O depende de varios factores? Es una pregunta de sí o no, pero depende de varios factores. Se responde como sí o como un no, pero depende de varios factores. Pero, ¿cómo dirás vos? ¿Puedes decir así con certeza, este no es habitable o sí es habitable, o es como una probabilidad de que sea habitable? O sea, digamos, Marte. O sea, no hay vida, pero sería habitable teóricamente. Puede ser, ¿verdad? Entonces, esta propiedad es habitable o no es habitable, a lo que voy es de que son muchos factores. O sea, para definir si algo es habitable o no, tenemos, digamos, la concentración atmosférica. Tenemos también, por ejemplo, la temperatura. Tenemos también, por ejemplo, hay personas que dicen que hasta es necesario ¿cómo se llama esto? Un campo magnético. Y muchas otras propiedades más. Entonces, este es habitable, sí es una propiedad del planeta, pero es una propiedad que se deriva de las otras propiedades del planeta, ¿verdad? ¿Hace sentido? Como que básicamente uno preferiría tener un método que dice es habitable y que ese método mira todas las características del planeta y se da cuenta si es habitable o no. O sea, sigue siendo una propiedad, está bien. Y en muchos casos tal vez preferimos decir, no me interesa como que calcular a través de métodos si es habitable o no, solo me interesa un sí o no, ¿verdad? Y lo volvemos una variable. Pero en otros casos es una propiedad que es compleja y que depende de otras propiedades. Incluso tal vez algo que sería buena idea es crear una clase, ¿verdad? Que se llame es habitable. Uno le da todas las características, uno le da como parámetro un planeta y esa clase básicamente tiene una propiedad, un método que me dice sí o no, ¿verdad? Pero es un buen ejemplo, solo lo que quería hacer énfasis es de que esta es una propiedad compleja. Digamos, ¿qué otra propiedad podría tener un planeta? Tamaño. Tamaño y color. ¿Verdad? ¿El qué? Volumen, tamaño, color y volumen. ¿Quién dijo volumen? ¿Cuál es tu nombre? Sliven. Bueno, los 4 que participaron ganaron un premio. Entonces, para mientras, acá tenemos el... Ok. Temperatura, sí, aquí está. Bueno, entonces, solo por poner algunas propiedades. Ahora les pregunto, en este programa que calcula el movimiento del planeta, pongamos otra propiedad más, una todavía incluso peor, color. En mi programa del movimiento del planeta, ¿el color tiene algo que ver con su movimiento? No mucho, ¿verdad? La temperatura tiene algo que ver con su movimiento. Sin entrar en temas relativísticos, pues. Entonces no. O sea, básicamente lo que importa, o sea, si agarramos la mecánica newtoniana simple, que es la que vamos a utilizar porque no vamos a usar algo más sofisticado, básicamente lo único que nos importa, lo único que tiene que ver con cómo se mueve es la gravedad a la que está siendo sometido, ¿verdad? Y esa gravedad a la que está siendo sometido básicamente depende nada más y nada menos que
la estrella a la cual está orbitando. No depende de básicamente nada del planeta. Entonces todas estas propiedades no nos importan para propósitos de este programa. Realmente lo único que nos importa es dónde está y a qué velocidad se está moviendo, porque esos son las únicas características del planeta que nos van a decir para dónde se va a mover o en qué dirección se está moviendo o cómo tiene que cambiar su movimiento bajo la influencia de una fuerza de gravedad. Pero otras razones, el color, si es habitable, o sea, a la Tierra le importa si hay dinosaurios o no a la hora de dar vuelta alrededor del Sol, no le importa pues, simple y sencillamente. Ahora si estuviéramos haciendo un programa digamos astronomía, en el cual el propósito es observar los planetas. Entonces aquí sí me importa todo esto, ¿verdad? Me importa saber dónde está, para dónde se está moviendo y probablemente también me importe lo que se llama la magnitud aparente. Esto significa qué tan brillante es el planeta, ¿verdad? Entonces eso en el caso de un programa de astronomía sería bueno reportarlo porque así yo puedo saber como que qué tan grande tiene que ser mi telescopio a la hora de yo tratar de observar el planeta. O sea, sé dónde está y sé qué tan brillante es y sé para dónde se va a mover por si yo quiero decir, ahorita es temporada de lluvia, lo quiero observar en un mes, voy a saber dónde va a estar en un mes, ¿verdad? Que eso es lo que me interesa más que todo. Bueno, y tal vez el color sí me interese ahora en un programa de astronomía, ya que sí, ¿verdad? Quiero ver algo que sea, si voy a ver algo que es azul, tal vez quiera aplicar ciertos filtros en mi lente o etcétera. Pero en el caso que solo me interese cómo se está moviendo, el color no tiene nada que ver en cómo se mueve el planeta. Y eso es esencialmente a lo que quiero llegar con abstracción, que básicamente ustedes tienen que decidir qué características o qué propiedades de un objeto van a utilizar a la hora de ustedes construir su clase. Y eso no es como que hay una respuesta correcta o incorrecta, ¿verdad? No es como que yo les pueda decir, bueno, aquí hay un celular, denme todas las propiedades del celular. Ustedes me tienen que decir cuál es el propósito del programa que va a tener el celular, ¿verdad? Y en base al propósito del programa, ustedes deciden cuáles son las propiedades. Mañana vamos a hacer también un ejercicio de esto, ¿verdad? En el que ustedes van a tener que como que definir propiedades y así como que se acostumbran un poco más a esto. Ahorita solo les quería dar como que la introducción de por qué es bueno, por qué es importante el principio de única responsabilidad y qué es abstracción. No sé si tienen dudas al respecto. Yo tengo una, pero es más de atrás. Sí, no importa, de lo que sea. Solo es que no me pierdo en qué significa void o para qué se usa. No, es lo que no entiendo. ¿Cuál consta? Void. Void. Uy, no expliqué void. Qué pila, qué despistado soy. Void significa que el método no retorna ningún valor. ¿Y eso ¿Eso para qué se usa? Que solo modifica al objeto. O sea, digamos este método, lo único que hace es cambiar la posición y la velocidad del planeta, pero no retorna nada. Entonces es void. Pero digamos el método operador estrella del vector, ese retorna un nuevo vector. O sea, multiplica el vector multiplica las entradas por el valor que yo le dé y retorna un nuevo vector. Básicamente, el operador ahí lo que hace es que, digamos, metes vectores y te da otro, y el void es como que está cambiando cosas, pero solo está cambiando. Ajá, solo cambio cosas adentro, pero no devuelvo nada. De hecho, este método operador estrella tiene que retornar algo, porque así lo hace C++, pero yo podría tener, digamos, un método multiplicar
en el cual yo acepto el valor y lo único que hago es modificar estas dos variables y no retornar nada. Entonces ahí estaría modificando al vector en sí, ¿verdad? Ajá. Operador estrella básicamente exige que uno retorne algo nuevo. Entonces por eso es de que lo definí así. Pero o sea, igual podría tener este método en el que es void, acepto un valor, modifico estos dos valores y no retorno nada. Y entonces el vector estaría modificado. Son dos formas diferentes de hacerlo, ¿verdad? Ah, ya entendí. Gracias. ¿Sí hace sentido? Sí, el modelo de operadores.